Muy buena tarde tenga usted, profesora. Compañeros, nosotros somos el equipo número 6. Nuestro tema es la humedad. El equipo está conformado por Francisco, Ramiro, Esmeralda, Fernando y su servidor, Alan. Como primer objetivo o como objetivo tenemos el conocer sobre la humedad en un área de trabajo. ¿Mediante qué? Pues mediante la investigación de su concepto, qué es la humedad, cómo se mide, cuál es su unidad de medida, qué factores influyen en la humedad sobre el área de trabajo y cómo se puede conservar un buen grado de humedad, es decir, cómo conservar la humedad media, que es la favorable. Un factor climatológico que se define como vapor en el agua contenido en la atmósfera. Siempre hay vapor en el agua, en el aire y la cantidad varía según diversos factores, como por ejemplo si recién llovió, si está cerca el mar, si hay o no vegetación en el terreno, la temperatura del aire, entre otras. Tipos de humedad. Existen dos tipos de humedad. Humedad relativa. Es la capacidad del aire para almacenar agua que depende del punto de saturación y de una determinada temperatura. Esto quiere decir que cuando se habla de una humedad relativa del 50%, quiere decir que la totalidad del vapor de agua que puede abarcar el aire a esa temperatura solo tiene el 50%. Humedad absoluta. Es la masa de vapor de agua que está presente en determinado volumen de aire antes de que sea condensada. Esta no suele medirse con frecuencia y tiene que ver con el peso del vapor de agua por unidad de volumen. Como nota tenemos que aquí vamos a medir la humedad relativa. Cabe mencionar que para medir este tipo de humedades se utilizan los medidores de humedad, que más adelante mis compañeros les van a hablar sobre ellos. Y bueno, continuando con la explicación de nuestro tema, yo les hablaré un poco sobre lo que es la unidad de medida. La humedad como tal es medida en ciertos porcentajes y la cual se representa con la simbología HR. Dentro de estos porcentajes encontramos tres niveles de medición, el cual el nivel de humedad alta se deriva entre el 70 y el 100% de humedad. Lo que es el nivel de humedad media es aquel que se encuentra entre el 40 y el 70% de humedad. Y lo que es una humedad baja es del 0 al 40%. De esto nos ha de llegar la pregunta de qué nivel es el apto para que una persona o varias personas se encuentren trabajando dentro de una casa habitación o dentro de un edificio. A lo cual podemos responder que según estudios y una investigación que estuve haciendo, se dice que el nivel de humedad apto para los trabajadores es de entre un 30 a un 50%. Esto para poder evitar fatiga, cansancio y se encuentren prácticamente trabajando a gustos. Y bueno, también continuaremos hablando sobre algunos instrumentos de medición. En este caso yo les hablaré del ciclómetro. El ciclómetro como tal es un instrumento de medición, el cual se encarga de medir aquella humedad relativa, la cual nosotros estamos abordando, en donde encontramos un termómetro que tiene dos bulbos, en donde encontramos uno que está totalmente seco, el cual nos va a medir la temperatura del ambiente, lo que es la temperatura del ambiente, y el otro bulbo es húmedo, el cual se encargará de medir lo que es la humedad. Y esto, esto se hace para poder como tal hacer algunos cálculos y poder llegar al cierto nivel de humedad más aproximado porque como tal no se ocupan de más cosas para ser más precisos, pero con este instrumento lo que hacemos es tratar de medir la humedad de la forma más allegada posible. Y bueno, mis compañeros les seguirán hablando más adelante. Higrómetro.
Para lograr medir la humedad presente en cualquier espacio, lo que se debe hacer es sostener el higrómetro en la zona en la que se desea realizar el cálculo. Se esperan unos minutos hasta que el equipo arroje un valor y este permanezca estable. Continuando con los daños a la salud debido a exposición a gran o a alta humedad. Infecciones respiratorias, asma o alergias. Estudios científicos han revelado que las infecciones por virus y bacterias aumentan con humedades relativas por arriba del 70%. Recuerda que la humedad ideal para mantener una buena salud se encuentra entre el 40 y 60%. Medidas de prevención contra la humedad. La ventilación. Una buena ventilación puede prevenir humedad en el área de trabajo. La higiene ante todo. Una buena higiene, desinfección y buen lavado de los materiales del área de trabajo. Secar la ropa húmeda en el exterior. En caso de que el trabajador se exponga a humedad o a agua, que se elija bien con qué se va a pintar las paredes del área de trabajo. De vez en cuando cambiar las alfombras si es que éstas existen en el área de trabajo. La instalación de deshumidificadores en áticos y sótanos del área de trabajo. La revisión anual del techo y las paredes. Cuidado con los suelos de madera, ya que estos tienden a retener gran cantidad de humedad. Normas aplicables. La norma oficial mexicana 015 STPS 2005, condiciones térmicas elevadas o abatidas, condiciones de seguridad e higiene. Esta norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en los que existen exposición a los trabajadores o condiciones térmicas provocadas por fuentes que generan que la temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a los 36 grados o superior a los 38. Aquí tenemos las conclusiones individuales y como conclusión general, como bien se aprendió en la humedad, es la capacidad que tiene el aire para almacenar vapor de agua, la cual puede tener diversos niveles, esto dependiendo del lugar en donde nos encontremos, si es cerca del nivel del mar, si llovió con anterioridad y claramente por la temperatura del aire. Es de suma importancia tener en cuenta la humedad del aire dentro del área de trabajo en donde nos encontramos, por lo cual conocimos algunos instrumentos de medición, tal como el hidrómetro, y que también tomemos en cuenta que una humedad en niveles altos puede provocar fatiga, problemas respiratorios, asma y algunas alergias, las cuales dañan severamente la salud. Por lo cual es de suma importancia contar con una buena ventilación, limpieza e higiene para así evitar que el aire contenga algunos virus o bacterias. Además, ser cuidadoso en los lugares cerrados, colocar ventilación, revisar los pisos de madera, techos y objetos de madera, los cuales se pueden ver afectados por la constante humedad. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.